Amén. Ya comenzó la estación de Adviento. The Advent season began. Amén. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean to us? Pues los comercios están llenos. Comenzaron las ventas del Viernes Negro el pasado viernes. So the businesses are full, and last Friday we had Black Friday sales. Aunque esto está cambiando últimamente con las ventas en línea, ¿verdad? So this has been changing a little bit because of the internet sales. Ya se ven las decoraciones de Navidad y las calles están más transitadas por la mucha gente que está haciendo compras. So we can see every day more traffic in the streets. We can see the decorations of Christmas, and we see that there is more people around doing purchases. ¿Qué significa para los creyentes? Eso es lo que significa alrededor nuestro, pero ¿qué significa para los creyentes? So that's what we mean with Advent season for everyone. But does it mean to us, the believers? Nos acercamos entonces a la celebración del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. This means that we are getting closer to the celebration of the birth of Jesus, the Son of God. Aquel que llegó para que tuviésemos salvación y vida eterna. The one who came so we could have salvation and eternal life. De acuerdo a la internet, el Adviento es un periodo de preparación para la Navidad, el cual tiene una duración aproximada de 4 semanas. According to the internet, the Advent is the period of preparation for Christmas, the one that lasts more or less 4 weeks. La palabra Adviento proviene del latín adventus, que quiere decir llegada o venida. So the word Advent comes from the word in Latin adventus, which means coming. La llegada se refiere entonces al nacimiento de Jesús, el Mesías, que nosotros lo celebramos el 25 de diciembre. So the coming of the birth of Jesus, the Messiah, that we celebrate on December 25th. So for this reason, por esta razón, el Adviento entonces invita a los creyentes a mantenerse con esperanza, preparados y vigilantes mientras aguardan el nacimiento del Salvador. Así que, so for this reason, the Advent season invites the believers to keep themselves in hope, preparing and vigilantly awaiting for the day that our Savior, Jesus Christ, is born. A la misma vez, anuncia también entonces una venida en el pesebre, pero una segunda venida, que es el Mesías en el fin de los tiempos. So at the same time, we can talk about that coming as Jesus was born, but also there is a second coming, the day that we expect our Savior to come for his people at the end of times. Al escuchar esta definición, entonces debemos recordar que Adviento es un anuncio de la venida de Jesús. So at the time that we see this definition, then we can think about what Advent means, which is an advice. The advice of the coming of Jesus, the promise of the Messiah. Qué maravilloso, ¿verdad? Que estamos esperando la venida de nuestro Salvador. This is wonderful that we are expecting the coming of our Savior. Al comenzar entonces la época de Navidad y celebrar la Navidad, también recordamos que no solo Jesús llegó, sino que volverá. ¿Verdad que sí? So as we think about Christmas,
We not only celebrate Christmas because we are remembering the birth of Jesus, but also because he came and he will come back. Es cierto que muchos nos recuerdan esto diariamente, pero la promesa de la Navidad está presente y es lo que es más importante. So even when many people don't remember this daily, there is the promise of Christmas, and that's the one that we need to remember every day. El texto de hoy que nos dice y nos habla sobre este tema, la segunda venida, se encuentra en el Evangelio de Mateo. So the verse of today, which is talking about the second coming of Jesus, is in Matthew. Podemos recordar que la inspiración del libro de Mateo fue anunciar el Mesías prometido. So we can remember that the purpose of Matthew is to announce the Messiah of Israel, which will come back. Ese Mesías prometido que volverá, pero que en el pasado fue rechazado por su pueblo. That Messiah that will come back, and we announce it and will save his people, but in the past was rejected by his people. Así que en Mateo podemos ver muchos temas relacionados con esto, aun cuando fue un libro que se escribió hace años atrás, en el 80 o 90 después de Cristo. So we can remember this even when Matthew was written so long time ago in the 80 or 90 after Jesus was dead. Así que podemos volver al texto diciendo lo siguiente, que el texto nos anuncia esa segunda venida. Veamos. We can come to the text again by remembering the second coming. Let's see what it says. En cuanto al día y la hora, nadie la sabe. Ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Qué tremendo, ¿verdad? So it says, but about the day and hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Así que este es un verso bien interesante y es un anuncio muy fuerte para muchos de nosotros, ¿verdad? Poder pensar en esto. El día y la hora, nadie lo sabe. So it's an announcement that is kind of strong by saying that nobody knows it, only God. Entonces el texto empieza a narrar una sección sobre Génesis, el diluvio en Génesis. The text then go past to a narration in Genesis, and it's talking about the flood. Let's see. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. So the text is talking about something important. How that coming is going to be? And it says, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. ¿Por qué es importante? Porque en ese tiempo, cuando Noé andaba en el mundo, nadie escuchaba la voz de Dios. Y dice el texto que Noé estaba cerca de Dios. So at that moment when Noah was living, according to the text in Genesis, nobody was listening and open to hear the voice of God, but only Noah and his family. El texto continúa diciendo, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué descripción más tremenda. So the description is really, really important and really a good one when it says, for in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered in the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Interesantemente, luego el autor
habla de una venida inesperada. Interestingly, the author comes and talk about that unexpected coming, a lo que muchos han llamado el rapto. This has been described for many people as the rapture. No todos los autores tienen esta misma visión, ni la palabra rapto aparece realmente en el texto, sino habla de la venida. So the word rapture, not every author talks about this message, but also the word rapture does not appear in this text. The word that appears is coming. Este autor se refiere a cuán sorpresiva será entonces la segunda venida. El autor de Mateo. The author of Matthew is referring to how surprising is going to be the second coming of Jesus. Veamos. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. So let's see how describes the author of Matthew. Two men will be in the field, one will be taking and the other left. Two women will be grinding with a handmill, one will be taking and the other left. Según el autor da el ejemplo, entonces es bien sorprendente, es bien sorpresivo. So the description that the author is giving is an amazing one and is a very surprising one. Una persona estará de allí y la otra desaparecerá. So it's going to be very surprising. One person is going to be there and the other one next to that person will disappear. Entonces el texto continúa hablando. Por tanto, estén ustedes atentos porque no saben a qué hora va a venir el Señor. So the text then continues describing the same aspect of impact and surprising by saying, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. So the text continues describing how surprising this coming will be by saying, but understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Esto me recuerda una situación que tuvimos en mi familia. This reminds me of a situation we had in our family. Al principio de la reflexión yo estaba hablando de cómo se ve el Adviento en la calle, ¿verdad? La gente yendo a las tiendas. So I was talking at the beginning of this reflection about how Advent is and how we can see so many people in the stores and the parking lots full and people buying stuff. Me recuerdo cuando yo estaba como adolescente, en una época como esta, mi mamá fue a hacer compras para Navidad. So I remember when I was a teenager, I went with my mom to do purchasing for Christmas. Entonces las tiendas estaban más saturadas de lo que las vemos ahora, hoy en día. El parking no había estacionamiento. So the stores were really full, there was no parking space. Y recuerdo que mi mamá, habiendo hecho las compras, fue y puso las bolsas de compra en el baúl del carro. So I remember that after doing a lot of purchasing, my mom went and to rest put the bags in the trunk of the car. Entonces fuimos a tomar café. Then we went to get coffee. Y cuando volvimos para atrás, no habíamos estado quizás unos 15 minutos. Cuando volvimos para atrás, el baúl estaba abierto y se habían llevado todas las bolsas. So when we came back, the trunk was open and somebody had stolen all the Christmas bags, even when we only were maybe 15 minutes away. Así de sorpresivo es lo que está describiendo Mateo aquí. That's how surprising Matthew is describing this. Si una persona supiera que lo van a asaltar o que van a venir, se prepararía, según el autor, ¿verdad?
So somebody knew that somebody's going to assault somebody or steal from them, like the owner of a house, he would get prepared for it. El Adviento entonces nos da un recordatorio muy importante al recordar este texto. So we can remember Advent as a very important thing as we reflect in this text. Lo más que le interesa a Mateo es decir que los días, todos los días, debemos vivir como si Jesús volviera hoy. So the most important message in Matthew is saying that every single day we should live as Jesus will be coming today. Amén. Dice el texto finalizando, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. So the text finished by saying to be prepared. And it says like this, so you also must be ready because the Son of the Man will come at an hour when you do not expect him. Adviento nos recuerda que así es, que Jesús vino una vez y volverá. Advent reminds us to remember that Jesus came one time and he will come back. En lo que todos los escritores bíblicos están de acuerdo es que cuando Jesús vuelva, será visto por todos. What every author and writer in the Bible is in accordance is that Jesus will come back and everybody will see him. También están de acuerdo en que su venida será sorpresiva. The author also is in agreement with other authors by saying that it's going to be a surprising coming. Nos recuerdan también que todos debemos estar preparados para ese momento. So the text also reminds us that everybody needs to be prepared for that moment. Si vamos a otros lugares en la Escritura, como Apocalipsis 1:7 dice de la siguiente manera, miren, ya viene en las nubes y todos le verán, aun los que lo traspasaron y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. So other texts in the Bible speak about the same subject. We can, for example, look at Revelations 7 that says, look, he is coming with the clouds, every eye will see him, even those who pierce him, and on his account all the tribes of the earth will wail. ¿Estaremos listos para volver a ver a Jesús? Are we ready to see Jesus again? Básicamente el autor de Mateo se pregunta y por ende nos desafía a pensar si estaremos listos para esta segunda venida. Basically, the author of Matthew is asking that and also challenging us to think about if we will be ready for that second coming of Jesus. También nos desafía a pensar sobre si o no Jesús encontrará un mundo lleno de pecado como el de Noé. Also, Matthew is challenging us to think of yes or no if Jesus will find a world full of sin like the one around Moses. Lucas 18:8 nos dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? We see a same question in Luke 18:8 when it says, I tell you, he will quickly grant justice to them, and yet, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Algunos piensan que todos veremos esa segunda venida. Otros piensan que la nueva venida de Jesús será cuando nos encontremos con Él o cuando uno se vaya con Dios. So, some people think that we will see Jesus in that second coming. Others will think that Jesus will come again, or we will find Jesus at the time we go with God. No obstante, la pregunta permanece. ¿Hallará Jesús fe en la tierra? So, however, the question continues. Will Jesus find
faith on earth. Al acercarnos a la mesa hoy, te recuerdo que estamos en Adviento y anunciamos la segunda venida de Jesús. So as we approach the table today, I will remind you that we are in Advent and we are announcing the coming of Jesus. Reflexionemos en nuestras vidas y si estamos en comunión con Jesús. Let's think about our lives and if we all are in covenant or in communion with Jesus. Es necesario no solo para acercarnos a la mesa, sino también para encontrarnos cara a cara con Jesús, estar en comunión con Él. So it's not only the way that we should approach the table, but also the way that we see Jesus face to face. We're in communion with Him. Confesemos nuestras ofensas y pidamos reconciliación con Jesús, nuestro Señor y Salvador, al sentarnos a la mesa. Let's confess and let's put our sins in God's hands and let's ask for reconciliation as we approach the table. Reconciliation with our Savior and Lord Jesus. Amen. Amen.